Ya, bienvenido, señor Lord, a la clase de recursos naturales del día 3 de septiembre del 2025. Esta es una clase de periodo corto, se culmina dentro de la siguiente semana. Entonces, nosotros la clase anterior hicimos el taller, eso fue ayer. Hicimos el taller y usted identificó los problemas que contrae la actividad de producción de cultivos de banano o de siembras de banano. Ha quedado el señor Loren hacer unos correctivos a esa tarea para poder especificar mejor los ecosistemas afectados, para poder identificar también los problemas de salud en la comunidad o de afectaciones a la comunidad, ¿no? Eso ayer habíamos visto. Y hoy vamos a continuar con el tema de sostenibilidad y para eso vamos a analizar los yacimientos. A compartir. Este archivo va a quedar colgado en su plataforma para que usted pueda descargarlo. Recuerde que todos estos archivos sueltos del CEPAL enviamos me recuerdo que enviamos desde la página 20 hasta la 24 a leer, ¿no? Y había que hacer un resumen. Entonces, eso también entra para el examen. Ahora, de este archivo hace un resumen de los recursos naturales como tal. Y, de esa, y dentro de ese contexto vemos los yacimientos minerales. Entonces, estos yacimientos minerales son recursos geológicos y tiene que ver justamente con el suelo, con las rocas, con los minerales. Y hay un término que se le aplica a los yacimientos que son las reservas. Entonces, esas reservas justamente se hace referencia a la tecnología actual para la explotación de la reserva, cuyo objetivo es el beneficio económico. Entonces, los recursos minerales están catalogados como no renovables, por cuanto la regeneración es mucho más lenta, ¿no? Y algo, en algún momento se mencionó sobre el tema de el yacimiento de petróleo. Y todos conocemos que a partir de la época jurásica, estos animales formaron parte justamente del origen de estos yacimientos o de o de estas reservas de petróleo. Y las reservas no están distribuidas en igual forma. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ya por investigaciones arqueológicas y inclusive hasta por mediciones de carbono 14, se llega a la conclusión de que en América del Norte, por ejemplo, existieron más osamentas de dinosaurio que en el resto de los continentes. Entonces, ese es el motivo por el cual en ciertas partes hay más reservas que en otras. Entonces, para que se vuelva a formar esa reserva, tendrían que volver a pasar miles de millones de años. Y ahí está el problema de extraerlas, ¿no? Porque al momento en que las extraigo, ya queda ese espacio del suelo sin un componente mineral. Y ese componente mineral es muy importante justamente también, así como para nosotros representa un beneficio económico, para los ecosistemas, en cambio, le representa el sustento. De manera tal que esa actividad para nosotros productiva, para nosotros los seres humanos productivos, genera también un alto impacto para los ecosistemas. Entonces, nace nace si se quiere la dualidad, ¿no?
del criterio de explotación. ¿Es o no es correcto explotar ese yacimiento, esa reserva? Entonces, ¿cuál es el concepto de yacimiento mineral? Un yacimiento mineral es una concentración de sustancias minerales. Entonces, el lugar donde están los yacimientos minerales se llaman minas. Y las minas normalmente, en su mayoría, son subterráneas. Entonces, el mineral se encuentra normalmente en, en los yacimientos. Y cuando se quiere explotar este yacimiento o el objeto de la explotación, se le denomina mena. Ahí tenemos un listado de yacimientos minerales eh, comunes, ¿no? Como lo es el aluminio, el hierro, el manganeso, el cobre, el titanio, el plomo, el zinc, el estaño, el mercurio, el uranio. Y todos ellos, como explicamos, conversamos, datan de muchos miles de millones de años, ¿no? Y el origen de todos ellos es el magma propiamente de de la Tierra. Y ese magma lo que ha sucedido es que se ha enfriado y por lo tanto se ha acumulado. Y dentro de ese magma tenemos componentes minerales que se han solidificado. Entonces, la Tierra, y en particular el núcleo de la Tierra como tal, es muy rica en minerales como el hierro. Sin embargo, este mineral, por efectos de las aguas subterráneas, por efecto de aguas calientes, se ha infiltrado en grietas. Entonces, eh, ese proceso es a lo cual se le llama el proceso del origen magmático. Por otro lado, también tenemos la formación de los minerales con origen metamórfico, es decir, que los minerales son sometidos en estado sólido, sin llegar a fundirse, y entonces son sometidos a presiones y a temperaturas distintas a las que se formaron. Luego tenemos una tercera formación de los yacimientos, que es el origen de los sedimentos. Y cuando se habla de la acumulación de sedimentos, se habla también inclusive hasta de aquellos que se han formado por la presencia de meteoritos o de la erosión. Entonces, los minerales pueden tener concentraciones de densidad elevada y además han sido precipitados, pues no en el agua, en las aguas superficiales. Tenemos también como concepto los minerales o los yacimientos no metálicos. Aquí entra o es el caso de las rocas ornamentales o los materiales de construcción. En algún momento habíamos conversado que, por ejemplo, de los cerros yo saco el material pétreo que me sirve para hacer el cemento. Asimismo, yo puedo sacar las rocas ornamentales, rocas como por ejemplo el granito, como por ejemplo el mármol, como por ejemplo eh, las calizas, los esquistos, esas son rocas ornamentales. Y entre otros, yo tengo por ejemplo el caso de la arcilla, la caliza, el yeso, las cuarcitas, las gravas, la arena. Todo eso es parte de un yacimiento mineral no metálico. En el caso del hormigón, nosotros podemos decir que
tenemos hormigón por la mezcla de cemento y grava. Hay ocasiones en las cuales yo puedo todavía este material trabajarlo con barras de hierro y ahí poder conformar lo que se conoce como hormigón armado. En el caso del yeso, tenemos la calcinación del yeso natural y después se reduce a polvo, ¿no? También dentro de los yacimientos tenemos minerales industriales, como es el caso de los nitratos y los fosfatos y la alita, ¿no? Esa alita que es la sal, el cloruro de sodio, ya. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Este material es de España, ya de la región de Murcia, y ellos hacen un listado de los principales yacimientos minerales de la región de Murcia. Usted puede trabajar o investigar sobre yacimientos minerales en el Ecuador y dónde están ubicados esos principales yacimientos minerales, ¿no? También en este material tenemos la minería metálica. Minería metálica que puede ser encontrada justamente en Cartagena, en Mazarrón y en Águilas, ¿no? Ahí hay un caso de estudio sobre esto. Por favor, señor Lord, ¿puede leer el párrafo, aunque actualmente la minería metálica está paralizada en Sierra de Cartagena? Ya. Aunque actualmente la minería metálica esté paralizada, la Sierra de Cartagena, Un ratito. Ahí, ya. la Unión constituyó uno de los distritos mineros más importantes de España y el más representativo de la región de Murcia por sus yacimientos de Ah, de azufre. símbolos químicos. ¿Cuáles son esos símbolos químicos? Eso es Y, imperdonable para usted. Usted va a ser profesor de química y biología. ¿Cuáles son esos símbolos? si no recuerdo, es Vea zinc, eso. hierro y plomo. ¿Y qué más? ¿Qué es ZN? Zinc, Sí, correcto, ya. Continúe. zinc, zinc, hierro y plomo, dice la asociación BPG. No sé qué significará. Ahí está, Blenda. pues. Blenda. Ah, ya. Ahí Blenda. está el símbolo, vea eso. Sulfuro Yo de zinc, le voy a mandar a hacer una tarea que repita los símbolos químicos. pirita, Usted le va a sulfuro de enseñar a otros hierro, cristianos. sulfuro de hierro y galena, sulfuro de plomo. Ya. De especial interés minero. El sistema de explotación fue inicialmente de minería subterránea, aunque en la última etapa, o sea, los últimos 40 años, la compartió con la compartió con la explotación a cielo abierto. La cuantía original de estos depósitos minerales supera los 200 millones de toneladas de mineral bruto, con un contenido en metales del orden de 64 millones de toneladas, de hierro 32 millones de toneladas y de plomo 3.8 millones de toneladas, y de zinc 4.000 toneladas. Ah, no, y 4.000 toneladas de oro. Diga, por favor. Cifra que destacan de otros distritos mineros.
En Mazarrón y Águilas también se explota la asociación BPG, pero la explotación en Águilas fue de mucho menor relevancia. El distrito minero de Cejeguín, situado en W de dicha localidad, tuvo gran importancia por sus yacimientos de hierro. Esa W es West. Pues, West. Y West es en inglés el oeste. oh ya. ¿Ya? Hago esa aclaración para que no crea que es algún elemento químico, no. Ya, continúe. Tuvo una gran importancia por sus yacimientos de hierro magnético, explotados de minería subterránea y a cielo abierto, en la cual todas las explotaciones mineras de esta área, como Mina María, Mina Edison, Colosio de San Antonio y Teresa Pasa, se han paralizado. Continúe, por favor. Otras explotaciones menos relevantes fueron las explotaciones de plomo-hierro de la Sierra de Carrascoy, que se explotaron por minería subterránea, las de cobre aurífero en las proximidades de Santomera, Santomera, que se Sí, explotaron por está bien, minería Santomera. Santomera ya, Es que que se no lleva explotaron tilde por en la O, si no fuera Santómera. Santomera, listo, que se explotaron por minería subterránea y las explotaciones subterráneas de magnetita de Cabezo Gordo, Torre Pacheco. Ya, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese ejemplo? ¿Qué está sucediendo ahí? Sobre las explotaciones de estos minerales que se encuentran en gran cantidad, que fueron el zinc, el hierro y el plomo. Ujú. Entonces, Millones ellos de han toneladas. hecho una comparación, ¿no?, de las explotaciones más importantes y las menos relevantes. Entonces, ahí ellos clasifican los minerales. Hay también otro tipo de minería, que es la minería no metálica, como por ejemplo la presencia del azufre, de halita y de la halita como tal. Entonces, esto se da a lo largo justamente de la zona montañosa de Lorca. Estamos hablando de Murcia, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta zona montañosa hay bastantes restos de minería de azufre. Entonces, el cloruro de sodio normalmente para ellos se encuentra en las zonas costeras y se explotan en sectores que lastimosamente han desaparecido. Hay otro tipo de explotaciones, en cambio, que son los fragmentos rocosos. Y ahí tenemos de por medio los procesos de trituración en las calderas, en las canteras. Tenemos los impactos derivados de la explotación de los recursos naturales. Entonces, hay cuatro impactos importantísimos. Primero, el incremento de la erosión. Como todos los yacimientos se encuentran en el suelo, hay que eliminar la vegetación. Y hay que eliminarla justamente para hacer la excavación. Oiga, déjeme hacer una foto de, una foto. Ya, entonces está lo del incremento de la erosión. Y mucho más se da cuando, por ejemplo, tenemos canteras a cielo abierto, porque al momento de nosotros
excavar, estamos dejando el suelo suelto. Y a la primera oportunidad de caída de lluvia, todo eso se desmorona, ¿no? Y ahí yo tengo la presencia de pendientes, pendientes que prácticamente no tienen protección adecuada. Entonces, en algunos lugares o en algunas zonas se puede visualizar, por ejemplo, la pérdida paisajística. Y así como podemos observar las pérdidas paisajísticas, pueden haber inclusive problemas de inundación cuando llueve torrencialmente. Entonces, a eso se llama el incremento de la erosión. También el otro impacto es la generación de riesgo. Entonces, las minas y los canteros normalmente tienden a tener o a desprender esos fragmentos rocosos. Y también se pueden a través de estos desprendimientos generar pendientes pronunciadas, ¿no? A esto también súmele la probabilidad de que se generen avalanchas a partir de la explotación o de los procesos de extracción de agregados de construcción. También tenemos el peligro de hundirnos a causa de la minería subterránea, ¿no? Ya, como tercer impacto tenemos la producción de ruido y vibraciones. Todo eso se da en cambio cuando yo coloco dinamita y hago explotar una parte del cerro. Pero ¿por qué se coloca la dinamita? Porque esos son procesos justamente para poder romper la piedra. Y una vez que se ha roto la piedra, ahí yo tendría que justamente hacerla pasar por otros procesos y para ello se utiliza maquinaria pesada. Entonces, el ruido y las vibraciones son parte de los impactos. Luego tenemos la contaminación atmosférica. Aquí el texto le habla de contaminación del medio. Yo le cambiaría. Yo le cambiaría por contaminación atmosférica, porque el polvo y el humo como tal, que se producen tanto por las excavaciones como por el paso de los vehículos, todo eso puede finalmente generar un daño respiratorio a los habitantes de la zona o a los trabajadores como tal. Otro efecto u otro impacto de la actividad minera son las aguas residuales o también los líquidos residuales de lavado. Entonces, ahí se forma lo que se le conoce como los lixiviados, porque estos lixiviados normalmente contienen ácidos, metales pesados, sustancias peligrosas y todos llegan al suelo y al subsuelo como tal de las zonas donde se han producido. Por eso también es muy importante justamente generar ideas para contrarrestar este tipo de impactos. Yo le había mencionado que usted en su matriz genere ideas más concretas, ¿no? De cómo poder ayudar en el sector o cómo poder dar una instrucción a las personas para evitar, por ejemplo, en el caso de su sector, las bolsas plásticas, ¿no? Que vienen con fertilizantes, ¿no? O que tienen trazas de fertilizante. Entonces, eso es parte de una acción responsable o el cumplimiento de lo que se le llama sostenibilidad. Allí tenemos nosotros un ejemplo, una imagen de una fuga en una mina.
Mire, ahí hay una imagen de cómo se ha ido extrayendo en una mina a cielo abierto, ¿no? Generalmente son formas de escalones. Se va escalonando la extracción, ¿no? Ahí tenemos una vista de frente y una vista lateral. No sé si en su casa tengan problemas de minería. ¿Qué responde al respecto? Mm, No, no, no hay problemas con la minería acá, no, no es algo que se ejecute por acá. Es Pero sin, más un sector agrícola nomás. pero sin embargo, en otras partes del país sí hay, ¿no? Y ahí podemos ver réplicas de estas imágenes. Algo pasó que me dejó de compartir. Algo ocurrió con esto. Algo ocurrió. Ya, otra vez se pudo compartir. Ya, entonces, ¿cuáles son las correcciones de los impactos? ¿O cuáles serían las propuestas de restauración, recuperación o rehabilitación? Bueno, aquí habla un poco de la normativa española, pero ya nosotros estuvimos analizando en clases pasadas que nosotros tenemos una normativa ambiental, o lo que se llama el Código Orgánico Ambiental, el RECOA, ¿no? Y allí también hay algo sobre las descripciones de ciertos planes de restauración. Entonces, todo esto está asociado justamente al uso del recurso suelo. Y es importante definir los usos de suelo posterior a a la explotación, ¿no? Si los usos de suelo eh, le permiten actividades como la parte agrícola, forestal, industrial, recreativo. Otro punto importante en el plan de restauración es la gestión de los residuos mineros para evitar el impacto al suelo y además evitar problemas de generación de tratamientos de agua residual. Con respecto a eso, yo tengo una anécdota, ¿no? De hecho, la tesis de la maestría eh, habla sobre una alternativa de un proceso de oxidación de cianuro. El cianuro proviene justamente del lavado de oro en en las zonas de Piñas, en las zonas de Saruma. Y uno de los problemas fundamentales dentro de esta actividad antropogénica es la contaminación a las aguas del río próximo y la contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con cianuro. Ellos limpian el oro con cianuro.
Y ese cianuro queda en concentraciones, tanto en los lixiviados como en el agua. Y el tratamiento químico con el ozono es justamente para poder recuperar el recurso del río, ¿no? Que hay el río 7 y que ese ion cianuro quede como tal, de manera que se neutralice en algo el efecto de la presencia del cianuro. Entonces, eso es parte de una alternativa, que si alguien quiere decir que es caro, es cierto, pero sin embargo, la función del ser humano es cuidar del recurso natural y para ello debe de proponer a través de la investigación los mecanismos. Hay también otros tipos de recursos que son los recursos energéticos. Y allí tenemos clasificado al carbón, al petróleo, el gas natural, la energía nuclear y sus impactos ambientales. Entonces, usted esta parte va a hacer un resumen, ¿no? Un resumen, por ejemplo, del carbón. Sí, va a ser un resumen del carbón. Ahí tenemos también el petróleo. De estos resúmenes solamente usted va a hacer es el origen y la composición, nada más, nada más, porque no queda tampoco demasiado tiempo, ¿no? Lo del impacto ambiental de las explotaciones del carbón y del petróleo, eso no lo toque. Por ejemplo, si a usted le preguntaran cuál es el impacto ambiental de la explotación del petróleo, ¿qué diría usted? Yo la verdad es que estoy asumiendo que cuando usted vio la materia ecología, ahí tuvieron que referirse a este recurso. Por eso es que no voy a insistir en este tema ahora en recursos naturales. Pero sin embargo, ¿cuál es su apreciación con respecto al impacto ambiental de la explotación del petróleo? Bueno, pues genera un impacto ambiental bastante grande porque ya debió, No, pues ¿cómo me va a decir que es bastante grande? Eso no es no, 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 no. ¿Cuál es el impacto de sacar el petróleo del suelo? A ver, convérseme. ¿De qué se trata el impacto? la explotación del petróleo genera a Sí, veces, yo vengo y saco el petróleo del suelo. ¿Cuál es el impacto? bueno, pues uno podría decirle, Uy, bendito. A ver, empleemos un poco la lógica. pues sí, sí, o sea, El petróleo, ¿dónde está? Está en la está en el parte suelo, superficial del suelo. no, está en el suelo, está en el suelo, en las Está profundidades. dentro, está dentro, está normalmente hay yacimientos que requieren torres de más de 6 metros, 10 metros. Y esas torres son las que hacen perforaciones. Entonces, estos yacimientos de petróleo están en el subsuelo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando yo saco ese petróleo? ¿Qué es lo primero que sucede? Para poder sacar ese petróleo. No, una vez que lo saco. Una vez que está afuera. Ujú. Bueno, pues para poder sacar este petróleo se generan gases, porque
He visto Correcto, que ahí tiene usted una respuesta algo razonable. Hay liberación de gases. ¿Qué más sucede? gases que se liberan al ambiente, se ha visto también que hay emisiones de estos gases hacia la atmósfera, ¿no? Ya, para yo llegar al sitio, ¿qué requiero hacer primero? Perforaciones en el suelo. Correcto, ya hago, pero antes de eso, ¿qué más ocurre? Para poder crear sobre estas infraestructuras que extraen el petróleo, tengo que destruir, en primer lugar, donde se vaya a construir la reserva. Se destruye ay, ¿cómo es la palabra? La ecología, ¿ya? No, no, la Porque ecología es la materia. Los ecosistemas, los el ecosistemas. ecosistema. Tengo que desalojar todita la vegetación, Y abrir que la camino, vegetación. Exactamente. ¿verdad? A ver, ¿qué más usted considera? Y también para transportar este petróleo, pues por tuberías, a veces esas tuberías se rompen, Eso, y ahí usted está mejorando su criterio. Ya, ¿qué más? provocan, Todo eso que usted provocan, está diciendo lo dice aquí en el texto, por eso yo no voy a insistir en esta parte, ¿no? Y lo que es más, tampoco voy a decirle haga un resumen, porque son situaciones que ya se han analizado en otras asignaturas y que usted ya debería de conocer. Ya, ¿qué más ocurre con las tuberías? ya pues esas tuberías pueden a veces romperse, causando un daño muy ambiental, tanto más el petróleo daña ecológicamente el suelo, el derrame, ¿no? Eso, generan derrames. Pero además Ah, de eso, también tenemos el hundimiento, porque el petróleo ocupaba una parte importante del suelo, en la estructura del suelo. sí, Usted creo que vio conmigo geoquímica, ¿verdad? sí, ¿Verdad? Entonces ahí conversamos nosotros de la estructura del suelo, hasta llegar al magma, ¿verdad? Tal vez claro. ya no se recuerde, pero hicimos nosotros un análisis de las capas del suelo y de los componentes minerales que hay en cada capa. De manera tal que si yo saco una porción de ese elemento, te estoy dejando un hueco. Y si hay un hueco, ¿qué ocurre con lo que está encima? Se hunde, por lo general se Se hunde. hunde, exacto. Hay hundimiento, hay derrumbe, hay desliz de rocas. Entonces, todo eso forma parte del impacto ambiental eh, cuando saco yo el petróleo. Ya. También usted tiene el gas natural. Usted va a hacer un resumen del origen de la composición y va también a ampliar un poco la investigación. No es que me va a copiar exactamente como está en el librito. En el caso del gas natural, sí me voy a detener un poquito porque allí nosotros debemos de mencionar que hay un tema de por medio que es el poder calórico del carbón con el petróleo. Entonces, ellos son los responsables justamente de las emisiones de dióxido de carbono. Y hay lo que se llama un carburante fósil menos contaminante, ¿no? En cambio, los gasoductos tienen un menor riesgo que en el caso de los oleoductos. Sin embargo, cuando hay, como usted dice, una fisura, cuando hay una ruptura de estas tuberías, se libera altas concentraciones de dióxido de carbono y eso también genera un alto impacto atmosférico. Ahí tiene usted una imagen de un sistema en el cual hay una caldera y la caldera trabaja justamente con el gas y es el vapor el que ayuda a mover las turbinas de generador eléctrico. Entonces, la caldera con las turbinas
obviamente se recalientan, pero para evitar eso es que se les implementa un sistema condensador, que es eso que usted ve en la parte inferior, alargado, como una especie de tanque. Es un condensador en el cual circula agua y esa agua hace que el sistema se enfríe o baje la temperatura, justamente para evitar el recalentamiento y que esto se dañe, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles y el gas natural en particular son muy usados para la producción de la energía eléctrica. Y ese es el sistema que yo encuentro en el texto, ¿no? También tenemos la energía nuclear, pero este tema es bastante controversial. ¿Por qué digo controversial? Porque el ser humano siempre está buscando el avance tecnológico e industrial para poder tener beneficios y ciertos lujos o comodidades. Mire usted el problema energético que atravesó Ecuador el año pasado. No teníamos luz, ¿verdad? Y en realidad fue un problema terrible porque inclusive se echaron a perder negocios. Nuestros sistemas de refrigeración fallaron y se habla muchísimo del rompimiento del núcleo del átomo para poder tener de allí la energía nuclear. Y hay sistemas con los cuales yo puedo romper el átomo y uno de ellos es la fisión nuclear. Pero hay un problema grande, ¿no? Con esto. El ser humano todavía no puede controlar esta energía. Y como no lo puede controlar y los accidentes laborales ocurren permanentemente, los accidentes industriales, hay fallas en la seguridad, entonces el impacto que se genera es un mayor impacto frente a los demás sistemas de explotación, como los que vimos hace unos momentos. Porque la energía nuclear tiene que ver justamente con el uranio y tiene que ver en particular con la liberación de los neutrones. Ahí tenemos una imagen. Entonces, hay elementos de menor tamaño, como es el bario, que ellos normalmente generan o provocan una explosión atómica. Y este bombardeo de neutrones hace que se colisionen. Y esa colisión de neutrones es la que libera la energía. El problema de la energía nuclear es que también al momento de liberarse, los isótopos son inestables. Ahí tenemos los componentes también de una central nuclear, ¿no? Está el reactor, ahí tiene usted esta imagen. Yo la clase anterior le pedí que investigue sobre el caso de Chernobyl y sobre el caso de Fukushima. Justo tenían unos sistemas parecidos y en el caso de Chernobyl lo que voló fue la tapa del reactor y el uranio, las barras de uranio que están dentro de ese reactor se recalentaron y explotó. Entonces ahí se voló la tapa del reactor. ¿Pero por qué? Porque se produjo esa fisión nuclear y no pudieron controlar el calor que se generó. Entonces, el problema de este sistema es que la nube de radiación que se liberó no solo afectó al sector, sino que afectó en un gran
en una gran área de impacto. Me recuerdo haber leído que estaban en los alrededor de 235 kilómetros a la redonda. O sea, es un impacto a nivel inclusive mundial, esa nube de radiación que se liberó. Entonces, este reactor, que voy a ampliar en la imagen porque a la final usted no la logra visualizar. Ahí está. Ahí tiene. Eso que usted ve como una cápsula, ese es el reactor. Y esas son las barras de uranio. Y esto que usted ve, esta tubería que le rodea, es justamente los sistemas de enfriamiento del reactor. Es el sistema de enfriamiento. Y por esas tuberías se pasa el agua, justamente como le explicaba, para bajar la temperatura. Entonces, al momento de calentar estas barras, que se liberan la energía, también hay la acción de la liberación del vapor. Y para ello se conduce el vapor a través de un condensador y eso mueve la turbina. Las turbinas que me permiten generar la energía eléctrica, ¿no? Ya de ahí el resto es lo que conocemos. Hay un transformador, hay torres de suministro. Realmente, si queremos evaluar este sistema, es el que tiene una mejor productividad en cuanto a energía, en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Sin embargo, es el que tiene mayor problema también o mayores riesgos, porque de ocurrir un incidente, nuestro planeta entero queda afectado por la radiación. Y al momento en que la radiación contamina, prácticamente los lugares quedan inhabitables. Y en estos lugares no podemos sembrar, no podemos tener animales, no podemos desarrollar inclusive ni vivir. Y de ahí usted habrá escuchado, tiene que investigar cuáles fueron los impactos de Chernobyl. Chernobyl hoy en día es un área inhabitada. Chernobyl está ubicado en un sector llamado Pripyat. Entonces, en este sector nadie vive, nadie vive. El agua está contaminada, nadie puede beber de esa agua. Se conoce que en el caso de los animales, los pocos que han quedado ahí, al momento de tener sus crías, han tenido cambios genéticos drásticos y severos. Lo mismo sucede con la vegetación, no se puede cultivar. El ser humano en ocasiones tiende a ser bastante novelero y, por ejemplo, usted verá en el internet que hacen turismo ahora. Entonces, ¿qué modalidad ellos han adoptado? Que le ponen a los turistas una escafandra antirradioactiva y paga el turista 10.000, 20.000 dólares y va, entre comillas, a visitar todo ese pueblito fantasma o esos pueblos fantasmas de Chernobyl, ¿no? Y ahí puede ver los edificios destruidos o, o especies en problemas, ¿no? Con problemas genéticos. Pero la idea finalmente no es esa, la idea es que nuestros recursos naturales se conserven. No queremos a nivel mundial tener más inconvenientes como tal. Entonces es tomar conciencia y por eso es que se ha incorporado en los currículos materias como esta, ¿no? Para reducir el impacto ambiental en los recursos naturales. Déjeme hacer una foto del curso nuevamente.
porque recién me doy cuenta que ya son las 6:05. Entonces, ya, usted, este material yo lo voy a subir en este instante. Yo lo voy a subir y, y usted va a hacer un resumen. Va a hacer usted un resumen. Un resumen de los recursos, pero solo en lo que es la parte del origen, de los recursos minerales, nada más. Ya, no se vaya a retirar, por favor, que déjeme primero hacer la nueva toma. Hoy estamos 3 de septiembre. Recursos naturales. Luis Lord. Y ahí le envío también la imagen. Usted sí está recibiendo los correos, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no, no. No, pues eso no me diga, por favor. Tiene que verificar su correo. Yo siempre le estoy enviando en cada clase la imagen, la evidencia. No puede usted obviar eso porque eso es un bien para usted, que demuestra que está recibiendo su clase. Sí, pero las imágenes sí que me llegan, sí. Ya, y ahí no ve las imágenes de la foto del curso. Sí. Ah, ya, eso respóndame. Es importante. Hasta que usted Mm. no tenga todo en su malla completo, no puedes hacerse las evidencias. Es que este curso es especial, este es un curso diferente, no es un curso rutinario con otras personas. Esto es un curso que le llaman curso remedial. Este es un curso remedial, usted tiene que tener todas las evidencias. Bueno, dejamos hasta hoy la clase y por favor, revise el material que hemos visto hoy sobre los yacimientos, haga su tarea, yo voy a dejarla ya colgada en la plataforma y nos vemos mañana. Gracias. Muy bien, gracias.